El Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida y hoy quizás vamos a hablar de uno de los temas que generan mayor controversia y que hay infinidades de preguntas, pero quizás las respuestas no están en las mismas cantidades. Vemos día a día en redes sociales remedios caseros, la curcumina, la sábila en ayuna, la leche de palo de mango. Y hoy estamos con un experto que nos va a dejar claro todos esos mitos y verdades. Alberto, profesor, ¿cómo están? ¿Con quién estamos el día de hoy? Hola, Raudy. ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va todo? Hombre, muy contento. Excelente, excelente, Albertini. Hoy, Por hoy, cierto, ¿no? Por cierto, yo me hice una endoscopia hace un año y estoy perfecto. Hoy con un experto, como siempre, que Isaac nos contará ahora de quién se trata. Y sí, a tocar un tema que para el internista y para el grupo de trabajo clínico es de todos los días y que tiene una connotación especial, sobre todo por los alcances de la infección y de la enfermedad, como es el Helicobacter. ¿Con quién estamos, Isaac? Cuéntanos, ¿cómo va todo? El Templo de Osler se viste de gala con nuestro invitado de hoy, un excelente médico apasionado por el estudio. Vamos a empezar diciendo eso. Y se trata del doctor Gerardo Andrés Puentes Leal. Y me voy a permitir leer toda su hoja de vida, que es extensa, pero para que la gente sepa la importancia de lo que hoy vamos a tratar y de la altura del personaje que nos va a hablar de esta infección tan frecuente en la clínica. Gerardo es médico internista, gastroenterólogo, especialista en epidemiología clínica y docencia universitaria, magíster en economía de la salud de la Pontificia Universidad Javeriana acá en Colombia, jefe de estudios clínicos de epidemiología clínica y coordinador de la unidad endoscópica del Hospital Serena del Mar, que hace parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá en Cartagena de India. Desde Cartagena nos acompaña hoy Gerardo, miembro de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva ACET, miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología ACG, actualmente miembro del Comité de Investigación ACG 2023 a 2025, miembro de la Asociación Americana de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerativa, PANCCO, miembro de la Asociación Mundial de Endoscopia Digestiva, WEO, y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, SLNG. Más preparado que un yogur. Doctor Gerardo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchas gracias al Templo de Osler, a este grupo tan maravilloso de médicos internistas que están comprometidos con la educación continuada en Colombia, y de eso se trata. Los felicito. Cuando me hacen la invitación de entrada acepté, pero créanme que siguiéndolos a ustedes, la responsabilidad de estar aquí hablando con ustedes es muy alta, y por eso este tipo de temas que dan mucho de qué hablar, que son de competencia y de interés de todo tipo de médicos generales, familiaristas, internistas, gastros, etcétera, etcétera, pues requiere que la información que vayamos a discutir hoy sea lo más cercana a la evidencia médica y sea lo más alejada a los mitos. Por eso la responsabilidad es muy alta. Yo acepté este reto, para mí es un reto, y es una de las áreas y zonas grises que todavía tenemos en la ciencia médica. Así que vamos a intentar como dar opiniones desde un punto de vista responsable, pero también algo personal sobre algunos de los conceptos que vamos a tratar hoy. De entrada, muchas gracias por la invitación y los felicito, y soy un seguidor del Templo de Osler. Gracias. Bueno, Gracias, Raudy. Bueno, Raudy. Bueno, yo voy a comenzar con las preguntas. Es bien interesante este tema. Y yo tengo que parece cosa de mentira, pero he escogido los temas que me tocaron estudiar en la residencia. Recuerdo que me tocó hablar del Helicobacter pylori, profe. Los asiáticos escriben mucho sobre este tema. Tienen libros de Helicobacter pylori. Porque ellos tienen una tasa de cáncer, no sé si igual o mayor que la de nosotros. Nosotros somos un país con una tasa de cáncer gástrico muy alta, ¿no? Asociado al Helicobacter pylori. Ya no vamos a hablar sobre esto. Y
Y el Helicobacter pylori como microorganismo es fantástico, ¿no? Es fenomenal porque puede sustituir contigo. Quiero comenzar con una pregunta que, antes de profundizar la parte de los médicos, va muy dirigida a los pacientes, porque probablemente algún paciente vea esto, profe Gerardo. ¿Es verdad que si el Helicobacter está tranquilo es mejor dejarlo quieto? Uy. Yo le voy pregunto al experto, no, claramente no es mi concepto, pero para que quede eso bien claro. De acuerdo, no, digamos, hay unas condiciones clínicas, voy a contestar con la contrapregunta, o sea, hay unas condiciones clínicas que es obligatorio buscar el Helicobacter y es obligatorio tratar. Esas condiciones en la evidencia médica están más claras. El punto está en los pacientes que no encajan en esas condiciones clínicas. Los que no encajan en esas condiciones clínicas, existen diferentes puntos de vista y escuelas de referentes muy importantes a favor y en contra. Y ahí es donde empieza la controversia. Entonces, sí es cierto que dos mensajes importantes. El 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori, pero no quiere decir que toda esa población va a tener consecuencias o enfermedades de ese patógeno. Inclusive se dice que el 80% de los que están infectados durante toda su vida no van a tener ninguna consecuencia. El problema está en el otro 20%. Por lo tanto, hay escuelas que mencionan que si los pacientes no están en las condiciones que son obligatorias de buscar y tratar, es válido no tratar. Pero si ese paciente cae en el grupo de médicos que definitivamente van a tratar todos los pacientes, pues se pierde esa premisa. Entonces, no hay una respuesta para eso. En mi concepto, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes infectados en todo el mundo, que puede variar en países, obviamente, no hay ni siquiera la cantidad suficiente de dinero para tratar a todos los pacientes, y la carga económica, las consecuencias de eventos adversos, de resistencia bacteriana, etcétera, sí puede impactar. Entonces, si a mí me dice un médico, mire, yo busco a todos Helicobacter y los trato a todos, pueda que no tenga suficientes criterios para criticar esa conducta, pero si hay médicos que tienen justificación de no tratar a todos, también es válido. Entonces, podemos entrar en detalles durante toda esta conversación, pero el primer mensaje es que no hay una respuesta para eso, y yo lo que sugiero es clasificar a los pacientes por factores de riesgo. Yo quiero qué pena, profe Isa, yo quiero interpelar un poquito al profe. Yo creo que a veces el mensaje, las personas que desinforman lo tergiversan a su favor, pero yo quisiera ponerle el contexto en que ocurre. O sea, el paciente que generalmente le indica la endoscopia, el internista o el gastroenterólogo porque tiene una molestia. Si le encontramos el Helicobacter pylori, ¿cuál sería la conducta en este contexto en particular? ¿Sintomático con una endoscopia con Helicobacter positivo? Listo, y que no está en el grupo de los que toque tratar. Que voy a mencionar rápidamente en un paréntesis ese grupo para seguir avanzando. Entonces, si el paciente tiene una úlcera gástrica o duodenal, si tiene riesgo de cáncer gástrico porque tiene familiares de primero o segundo grado de cáncer gástrico de consanguinidad, porque tiene lesiones precáncer, y ahí está la cascada de Pelayo Correa, que son las lesiones precáncer, o sea, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal o displasia, pacientes que tienen linfoma gástrico, los pacientes inclusive sintomáticos que tienen dispepsia. Dispepsia es la famosa mal llamada gastritis, que todos los médicos y pacientes le ponemos el nombre de que tengo acidez, epigastralgia, tengo gastritis, eso se llama dispepsia. Y algunas otras condiciones que no están claramente documentadas causalidad, pero que se pueden tratar, y está la trombocitopenia, las trombocitopenias autoinmunes, y pacientes que van a usar crónicamente antiinflamatorios no esteroideos, y pacientes que van a usar corticosteroides crónicamente. Probablemente en ese tipo de poblaciones que encontramos Helicobacter hay que tratarlo y está justificado, y debemos... El otro mensaje es para todos los que estamos aquí: todo tratamiento que se haga de Helicobacter debe tener una prueba confirmatoria de erradicación. O sea, si ya nos metimos a tratarlo,
debemos hacer una prueba confirmatoria que se debe hacer 4 o 8 semanas después del tratamiento. Ok. Ahora, el grupo que no está en ese grupo, el paciente que le hicieron una endoscopia de chequeo, el médico le tomó biopsia y salió Helicobacter, pero el paciente no tiene ninguna de estas condiciones. Ahí es importante negociar con el paciente. Primero, la implicación de tratar al paciente requiere un tratamiento que hoy en día son 14 días, son 4 medicamentos, ese es un medicamento costoso, puede tener eventos adversos. Debemos garantizar que el paciente que se decide tomar debe cumplir la terapia y no suspender la terapia a medio camino porque obviamente genera resistencia bacteriana. También tenemos que ver si el paciente ha tomado antibióticos previos, etcétera. Y lo más importante es negociar con el paciente qué estamos buscando al tratar. O sea, ese paciente hay que decirle, mire, usted no tiene ninguna condición crítica. Probablemente si no se le trata, usted va a llegar a los 100 años y va a fallecer de un accidente de tránsito y de pronto el Helicobacter no le causó enfermedad. Y simplemente lo que estamos tratando es una prueba, digamos, de confirmación de una posible infección. Y también, si con el paciente se decide no tratar, se le puede hacer un seguimiento. Es decir, si más adelante ese paciente tuvo una documentación de dispepsia, bueno, de pronto ahí ya entra en el grupo de tratamiento. Entonces, yo creo que ahí uno puede negociar esas dos cosas. Y importante que hay que educar al paciente para que él sepa por qué no se decide tratar, entiende el paciente eso y siguen sus chequeos y controles. Pero el médico que decide tratarlo se fue con toda. Y ahí sí, si hay resistencia, asuma las consecuencias y ahí viene el problema de las consecuencias de tratar ese tipo de pacientes. Okay. Perfecto, perfecto. Okay. Antes de iniciar y de hablar de este encuentro que vamos a tener, hablamos con Gerardo y a él le parecía muy interesante mencionar algo que ha pasado alrededor del Helicobacter pylori y tiene que ver con que ha suscitado la ganancia de un premio Nobel. Y bueno, a Gerardo le encanta la historia y le encanta toda esta cosa alrededor de la historia de la medicina. Y cuéntanos, Gerardo, ¿por qué te parece chévere mencionar esa situación? Bueno, la historia del Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que se presenta o coloniza el estómago. Primero, antes de que se descubriera eso, se pensaba que el estómago era un órgano aséptico. Y en 1982, cuando se descubrió que estaba en el estómago, pues se desprestigió que el estómago era un órgano aséptico. Y antes se asumía que los pacientes que tenían úlceras gástricas, la causa era hiperacidemia, y se consideraba que era un problema más endocrinológico de glándulas que producían ácido clorhídrico, gastrina, y nunca se asumía que era también una de las causas de la infección. Entonces se empiezan a ver aquí dos puntos interesantes en la historia. La primera es que la bacteria la descubrió un médico que se llama Barry Marshall. Barry Marshall era estudiante, era inclusive residente, y empezó a hacer estudios con su profesor, que era el doctor Warren, y gracias a Marshall de Warren se descubrió esta bacteria en 1982. Luego se descubrió que esta bacteria causaba cáncer gástrico, y en el año, si no estoy mal, 2005, fueron acreedores de un premio Nobel. Y fueron acreedores de premio Nobel porque gracias al descubrimiento del Helicobacter, las úlceras pépticas, gástricas y duodenales, que generaban mucha mortalidad en todo el mundo, al tratarse la infección, disminuyó esa mortalidad y cambió el curso de la enfermedad. Y segundo, como se descubrió que también causaba cáncer gástrico, la bacteria, pues también en algunas poblaciones con factores de riesgo y con alta incidencia y prevalencia de cáncer gástrico, el haber descubierto la bacteria generó que el tratar a estos pacientes cambiaba el curso y prevenía una enfermedad como el cáncer gástrico. Entonces, por eso es interesante de que esta enfermedad trae una historia de premio Nobel. Y tengo otro mensaje, Isaac, que me parece chévere traerlo a colación, porque el premio Osler, el templo de Osler, se trata de dar datos de cultura también, y me parece, y de cultura general y historia médica. Dentro de la cascada precáncer gástrico,
Es decir, el 80% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas. Y ese adenocarcinoma en el 95 a 98% tienen una secuencia de lesiones precáncer. Entonces está la gastritis crónica, la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado y el adenocarcinoma. Esa secuencia, el Helicobacter pylori, tiene una causalidad importante en aumentar paso a paso esta secuencia. Y el médico patólogo que descubrió esa secuencia es un médico colombiano caleño, el doctor Pelayo Correa, que también en mi concepto debería tener un premio Nobel porque pues él descubrió esa secuencia precáncer. Entonces, tanto el Helicobacter pylori descubierto por Barry y Marshall, más Pelayo Correa, que es colombiano, pues son dos autores muy importantes en uno de los capítulos de gastroenterología en el mundo. Y pues bueno, de ahí tienen mucho que ver las dos condiciones, Helicobacter y cáncer gástrico. Lo otro es que la Organización Mundial de la Salud catalogó al Helicobacter pylori como un cancerígeno tipo 1. Eso sí, yo no me acuerdo en qué, ya les doy el dato, en qué año la OMS lo catalogó como en 1994. El Helicobacter se descubrió en 1982 y 12 años después ya lo catalogaron como un cancerígeno tipo 1. Y les doy otro dato, qué pena no dejarlos preguntar. No, está bien porque es que creo que todo lo que dices es fundamental, ¿no? Estamos fascinados aquí con esas píldoras. Oiga, les doy otro dato. ¿Cómo se descubrió la causalidad? Porque una cosa es asociación. Ustedes saben que asociación es cuando un factor de riesgo o no, una variable está presente en una enfermedad. Les pongo el ejemplo. Infarto agudo de miocardio, tomar tinto. Los pacientes que les da infarto agudo toman mucho tinto, pero no quiere decir que el tinto cause infarto. Lo que pasa es que es una variable confusora porque la mayoría de los que fuman toman tinto. Entonces la causa es fumar y no tomar tinto. Pues la manera de uno saber que hay causalidad es hacer experimentación exponiendo el factor, viendo el desenlace, tratando el factor, quitando el factor y viendo que el desenlace no se da. Pues la manera de descubrir esto, unos investigadores se tomaron un caldo de cultivo de Helicobacter pylori. Les hicieron endoscopia, descubrieron que les daba la gastritis atrófica, les daban tratamiento para Helicobacter y luego vieron que ya no tenían la condición pre-cáncer después de haberse erradicado el Helicobacter. Entonces aquí se descubre que este también es un ejemplo en epidemiología de que sí es causa-efecto el Helicobacter para cáncer gástrico y para gastritis atrófica, y que tratar y quitar ese factor, pues, digamos, cambia el curso natural de esta historia. Entonces, el mensaje, otro tip, era que este Helicobacter se hizo por un experimento en que los mismos investigadores se tomaron el Helicobacter y tuvieron la causalidad. La osadía de hacerlo. Eso fueron los gastroenterólogos que eran cirujanos. Y se dio lo que en epidemiología llaman causa suficiente. Se convirtió el Helicobacter ya en una causa suficiente. Doctor, quiero hacerle la siguiente pregunta. Mire, es curioso, como lo dijo Raudy inicialmente, el Helicobacter es una bacteria extraordinaria, fenomenal desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista de la infección y pues todo lo que rodea estar infectado por el Helicobacter y los mecanismos adaptativos. Pero diferente a otras infecciones gastrointestinales que uno ve en la práctica diaria todo el tiempo, es curioso que cuando uno lee sobre el Helicobacter se encuentra que por encima de la transmisión fecal-oral está la transmisión oral-oral. Y que explica por qué el Helicobacter puede en una familia infectar a todos los miembros de la familia, inclusive compartiendo cosas. Entonces, son las dos formas de transmisión del Helicobacter. Es decir, es cierto que la transmisión oral prevalece, a diferencia de otras patologías gastrointestinales, la transmisión oral sobre la transmisión fecal-oral. Buena pregunta, y ese es un punto también de discusión. Potente. Bastante.
hay un estudio muy grande que hizo una cohorte del seguimiento de los pacientes infectados con Helicobacter pylori a través de la niñez hasta la adultez. Y lo que sí se confirmó es que el 90% de los infectados por Helicobacter pylori la adquieren en el periodo de nacimiento. Es decir, la causante de transmitir la infección en el 90 y pico % de los pacientes es la mamá en el momento de la lactancia y en el momento de la crianza. Y todos esos niños que tienen Helicobacter pylori, a medida que van creciendo, hay hasta un 15% de ellos que el Helicobacter se desaparece, o sea, en la adultez ya no lo tienen, o sea, se desaparece espontáneamente. La probabilidad de que se transmita en la adultez de una persona adulta a otra es menos del 5%. Puede variar, inclusive en los países desarrollados es menos del 2%. En los países subdesarrollados llega hasta un 10%. Sí se ha cultivado Helicobacter en secreción salival, en vómitos y en materia fecal. Pero en esos postulados donde se dice que en una familia se transmite, si el adolescente tiene Helicobacter, la mamá, los hermanos, el papá, toda la familia, la abuelita, todos tienen Helicobacter, no ha sido confirmada esa teoría. Inclusive hoy en día se considera una mala práctica dar erradicación familiar porque la transmisión en la familia, aunque parece plausible y lógica, no se ha confirmado. O sea, no se puede confirmar que se pueda transmitir en una familia en contaminación familiar. Pero si si a mí me preguntan cómo se transmite en un adulto, pues se transmite por la saliva, más que todo por la saliva, y si hay una transmisión oral fecal. Es que cuando hablamos de oral fecal es prácticamente el círculo oral fecal. Lo que sí no está claro, y en eso yo no he encontrado estudios serios, es que en una lechuga esté el Helicobacter y que yo me lo comí en una ensalada, porque no he visto algo donde lo cultive. Ahora, siempre es importante transmitir el mensaje a los pacientes de las personas, lavarse las manos, consumir sustancias, si van a ser crudas, pues bien lavadas, desinfectadas, agua pura, potable, pero no por el Helicobacter, sino por otro tipo de infecciones. Pero para concluir, la transmisión sí es oral, puede ser orofecal, pero la mayoría son de transmisión en la niñez y no es bueno tratar a la familia en conjunto. Y eso es importante porque a la hora, por ejemplo, de dar esa recomendación a los pacientes, he escuchado que se le dice a los pacientes, tenga cuidado donde va a comer, entonces le generamos una paranoia también a nuestros pacientes, ¿no? Que hasta en algunas ocasiones nos han enseñado, alguna vez lo hablábamos tú y yo en un restaurante allá en Cartagena, que yo tenía la percepción de que la reinfección por alimentos contaminados era muy alta, y incluso eso me llevaba a la duda de decir, bueno, entonces vale la pena volver a tratar a un paciente teniendo en cuenta, porque yo pensaba que la reinfección era muy alta, y oh sorpresa, parece que no es así. ¿Ibas a decir algo, Raudy? No, te estaba escuchando, Master. Ok. Yo tengo otra pregunta, porque eso que plantea Alberto resulta muy interesante, porque a veces lo que encontramos en los estudios no se puede extrapolar a la práctica clínica. Es obvio que si es oral, y yo vivo con mi familia y yo tengo el Helicobacter, en teoría debería tratarlos a todos, pero quizás eso en costo-efectividad, en tasas de resistencia antimicrobiana, en disminución de la morbimortalidad por enfermedad acidopéctica no ha tenido ningún impacto, y en consecuencia, entonces, a pesar de que exista, la evidencia no es contundente. Yo quería hacerle una pregunta, ya que nosotros, para ir redondeando esto, ¿qué formas tenemos nosotros en la práctica clínica de confirmar el diagnóstico del Helicobacter pylori? Buena pregunta. Bueno, hay varios métodos para confirmarlos. Hay métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos son la endoscopia digestiva con la biopsia. Ahí la confirmación se hace por histopatología y por coloraciones de histopatología. Y las no invasivos están el test de aliento de ureasa, que se mide en aliento, los antígenos fecales, inclusive anticuerpos. Ahora, ¿cuál es el punto, Raudy, con esto? Y es que en mi concepto, para hacer diagnóstico, según mi recomendación, esto ya es algo
digamos, que uno mira en la práctica clínica es el diagnóstico debería hacerse siempre con prueba invasiva. ¿Por qué? Ok. Porque si un paciente tiene helicobacter por test de ureasa, usted no sabe si tiene metaplasia, atrofia, úlcera, no conoce la anatomía para poderlo clasificar. Entonces, si yo le diagnostico a un paciente con un test de aliento y lo trato, pero yo no supe si hay que hacerle luego seguimiento a una gastritis atrófica, metaplásica. Entonces, yo personalmente, el diagnóstico inicial debería hacerse por prueba invasiva, donde usted conozca qué hay por dentro en ese estómago, porque hay pacientes que tienen úlceras gástricas y están asintomáticos y probablemente el tratamiento y el seguimiento es diferente a alguien que solo tenga la infección. Por eso yo empecé hablando al principio del grupo de pacientes que sí está claramente documentado que hay que tratar y que debemos buscar. Ahora, la prueba confirmatoria de la erradicación, es decir, ya le di tratamiento, debemos confirmar si se erradicó o no, que eso sí creo yo que es obligatorio, queda como cojo el tratamiento y no saber si se erradicó o no. Esa prueba sí puede hacerse invasiva y no invasiva. ¿De qué depende? De que sea invasiva o no. Depende de si el paciente requiere un seguimiento endoscópico. Entonces, si el paciente tiene una úlcera gástrica, 8 semanas a 12 semanas después del tratamiento con IVP, debe tener una segunda endoscopia y de entrada, pues aprovecho para tomar la biopsia y saber si se confirmó la erradicación. Pero si el paciente tiene ya una endoscopia inicial, no tiene ninguna gastritis de las que acabamos de hablar, ninguna úlcera, tiene helicobacter, tiene dispepsia, decidimos tratarlo, la prueba confirmatoria 8 semanas después se puede hacer con una prueba no invasiva. Pero hay varios datos que hay que tener en cuenta. Uno, la accesibilidad a la prueba no invasiva, porque a veces pedimos un test de aliento y en la ciudad donde yo estoy no la hacen, entonces pues queda ahí el paciente. 2, hace 5 a 6 años era 3 veces más costosa las pruebas no invasivas que la misma endoscopia, entonces a veces por costos era más barato hacer otra endoscopia, aunque las endoscopias tienen riesgos porque son pruebas invasivas, riesgos de sedación, riesgos de complicaciones, etc. Entonces yo creo que hay que medir eso, pero para diagnóstico en mi concepto debería ser endoscopia. O sea que Doctor Puente, para yo quiero aprovechar. dos grandes, qué pena, Albertico, para redondear tenemos dos grandes formas. Invasiva, endoscopia, le confieso, es la que yo prefiero, la que yo indico a mis pacientes, o no invasivas, que puede ser el test de aliento, ¿no? Sí. El test de aliento o el antígeno en materia fecal, aunque el antígeno en materia fecal... Nosotros utilizamos como para seguimiento, profe. Bueno, yo creo que Alberto va a preguntar sí, eso. Ambos son para seguimiento, pero obviamente la adherencia a hacerse esa prueba es más fácil el test de ureasa. Ojo, que obviamente estas pruebas, sobre todo el test de ureasa, requiere que el paciente no esté expuesto a los IVPs 15 días antes o hasta 3 semanas, ni a antibióticos porque puede dar falsos negativos. Okay. Y ahí viene otro concepto que es la reinfección y la recrudescencia. La recrudescencia quiere decir que yo doy tratamiento, mejoraron los síntomas, creemos que se curó y luego un año después reaparecen los síntomas y aparece el helicobacter. Probablemente nunca se erradicó y creímos que sí estaba erradicado. O se le hizo un test de aliento en un paciente que recientemente tomó antibiótico o IVP y salió negativo, pero es un falso negativo y creemos que se reinfectó y no es una reinfección, sino que es una no tratamiento no exitoso. Entonces, todos esos puntos de vista hay que tenerlos en cuenta en las pruebas de seguimiento de control post-erradicación. Sí, tal como usted lo ha dicho, entonces habría, y como lo acaba de mencionar Raudy también, tenemos los dos grupos de diagnósticos. El diagnóstico invasivo, que está compuesto, por lo que alcanzo a revisar en la literatura, por 3 cosas, que es el estudio histopatológico, el test de ureasa y la PCR sobre tejido, que también es otra forma de diagnóstico, y los test no invasivos, que serían entonces el antígeno y el test de aliento. Pero con respecto a la PCR, como clasificada en un estudio invasivo, pues porque se hace sobre tejido, es lo que yo asumo, pues se hace sobre el tejido. ¿Cuál sería la indicación de tomar una PCR en los lugares donde dispongamos de todo y donde el dinero, la costo-efectividad no sea un problema? ¿A quién se le haría idealmente una PCR? Y voy a completar la pregunta, Gerardo. ¿Cuándo mandatoriamente hay que hacer un cultivo? Buena pregunta. Hacer ese bueno, Alberto, y bueno,
usted me da su pregunta para irme un poquito más atrás, ya le complemento esa respuesta de esa pregunta. Y es ¿por qué existe un espectro tan grande de Helicobacter pylori? ¿Cómo así que, mire, en Colombia el 50% de la población está infectada por Helicobacter, pero hay regiones en que puede ser el 70%. En África, el 80% de la población en todo ese continente donde está medido, porque no en todos los países está medido, el 80% tienen la infección. ¿Por qué es diferente tener Helicobacter en Uganda que tenerlo en Japón? ¿Por qué en Japón la prevalencia de cáncer gástrico es más alta? Porque existen una variedad de factores ambientales y fisiopatológicos y genéticos que me agrupan los pacientes diferentes. Para que a un paciente le dé cáncer gástrico, se requiere saber la raza, el estrato socioeconómico, probablemente la región donde viva, si es una región andina, si es una región costera, si es rural, si es urbana, si es hombre o mujer, la edad, antecedentes familiares, antecedentes genéticos. Y hay una variable que se llama la genotipificación de la bacteria. Existen múltiples genotipos de Helicobacter pylori y existen, digamos, si uno le hace genética a todas las bacterias, probablemente hay pacientes que tengan un Helicobacter que sea pro cáncer y otros que sea pro úlcera gástrica. Entonces, ese área de diferentes variables hacen que se vuelva más difícil y complejo ese espectro de pacientes que tengan Helicobacter. Las PCRs y los estudios genéticos solo están indicados para estudios de investigación. O sea, yo no le voy a hacer una PCR en la práctica clínica a un paciente. El diagnóstico de saber si tiene o no Helicobacter es con la biopsia o la ureasa, si es invasiva, o el test de ureasa, si es no invasivo, o el antígeno fecal. Pero ya saber la genética y la PCR y saber la parte molecular de cada bacteria de Helicobacter no se va a llegar nunca en la práctica clínica. O sea, la respuesta es uno no pide PCR en la práctica clínica para Helicobacter pylori. Usted simplemente sabe si la tiene o no la tiene. Ustedes miran en las biopsias que ponen una cruz de Helicobacter, 2 cruces o 3 cruces. Eso no tiene ninguna diferencia, porque si tiene una úlcera gástrica y tiene una cruz, hay que tratársela. Y si no tiene nada, pero tiene 3 cruces, ahí empieza el dilema de la cantidad o no. Entonces, en conclusión, la biopsia en la endoscopia más la ureasa en la endoscopia, porque hay unas tinturas de ureasa que, entre otras cosas, también tienen falsos negativos. La ureasa, yo no uso, eso se usaba antes, que uno tomaba una muestra y le tomaba una coloración a esa biopsia, y si pintaba naranja, la urea era positiva, pero el problema es que si esa urea está pasada, está vencida, pues va a ser falsa. Entonces, conclusión, la biopsia en la endoscopia con la histopatología es el diagnóstico. Y para el seguimiento, el test de ureasa en aliento es una opción, o el antígeno en materia fecal. Yo creo que ahí están el seguimiento que podemos manejar en Colombia para el seguimiento, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y el cultivo, que es la pregunta de Isaac. Mire, esta es un tema que varía, probablemente lo que estemos hablando hoy, febrero 2024, de pronto en febrero 2025 cambia. Hace 5 o 6 años se decía, hay unos investigadores muy importantes y referentes en Latinoamérica, colombianos, que investigan mucho la infección de Helicobacter pylori, y hace 5 o 6 años se decía que era mandatorio hacer cultivo en la segunda línea de tratamiento. O sea, uno daba la primera empírica, y la segunda, si el paciente tenía ya persistencia de la infección, debería yo hacer un cultivo para redireccionar el tratamiento según cultivo. Hoy en día ya hay evidencia médica en el mundo que dice que los cultivos no impactan en la efectividad de erradicación. Es decir, que uno debe dar la segunda y tercera línea en terapias empíricas, porque no hay diferencia en hacer cultivo o no. O sea, al final, en realidad, hoy en día no se piden los cultivos. Pero esto que estoy diciendo, si yo lo hubiera dicho hace 5 años, vea. Decapitado. Vale. Y hay otra cosa importante, y es que hay como 2 hospitales o 2 laboratorios en Colombia que son expertos en tomar cultivos para Helicobacter, que hoy en día se usan con fines académicos de investigación. Por lo tanto, el 95% de todo Colombia no tenía acceso a un cultivo. Y lo otro es que tomar un cultivo era súper costoso,
no lo pagaban las aseguradoras, el paciente tenía que tener una preparación especial, muchas veces los endoscopistas tomaban el cultivo en la endoscopia y salía contaminado y tocaba repetir, tocaba esperar 4 a 6 semanas a que creciera la bacteria, mejor dicho, tenía un montón de limitantes. Entonces, hoy en día están indicados los cultivos para fines de investigación. ¿Qué recomiendo yo? Y es que los internistas, los médicos generales, etcétera, todos los médicos que vayan a manejar el Helicobacter, si dan la primera terapia de tratamiento empírica y hay persistencia de la infección, remítanlo al gastroenterólogo para dejarle al gastro que siga evaluando las segundas o terceras líneas empíricas, y ahí sí, esa es una razón para, oiga, mandémoselo al especialista. Pero no, cultivos por ahora no. Ok. Yo tengo una pregunta de la práctica diaria. Y lo voy a plantear en una oración. Úlcera duodenal, test de ureasa negativo, no podemos esperar la patología, pues porque va a requerir 14, 15 días, bueno, pues se puede esperar, pero si encuentro una úlcera duodenal, ¿es imperativo, aún con un test de ureasa, tratar el Helicobacter? No, a ver, voy a poner el ejemplo, llega a urgencias un paciente con hemorragia digestiva, le hago la endoscopia, tiene una úlcera, le debo tomar biopsias, o sea, el médico que haga la endoscopia no le toma biopsias. De acuerdo. Okay. Biopsia, más que la ureasa, bueno. Usted le inicia tratamiento de IVP a dosis altas y en 8 o 10 días en la consulta puede revisar la biopsia. Y si tiene Helicobacter es mandatorio erradicarlo. Cosas que yo no veo, digamos, con buen ojo o como buena práctica médica. No tomar la biopsia y asumir que todas las úlceras duodenales tienen Helicobacter, entonces le doy empíricamente tratamiento, que eso a veces también se ve. Como tiene úlcera, no le tomé biopsia, démosle tratamiento para Helicobacter, asumamos que lo tenga. No, eso está mal. Y yo prefiero hoy en día, como les digo, tomar la biopsia, o sea, que el patólogo sea el que en el microscopio nos diga con las coloraciones si hay o no hay Helicobacter. Porque vuelvo y repito, la ureasa, que es el frasquito, la urea que metemos la biopsia y miramos la coloración, puede tener falsos tanto negativos como positivos. Y en realidad en costos pues no hay como mucha diferencia. Entonces, y lo otro, Alberto, es que no es urgente, o sea, si el paciente me llegó hoy con una úlcera, lo urgente es iniciarle el IVP, y ahorita vienen unos medicamentos nuevos a Colombia que son los PICAP, que son los que le hacen competencia de los IVP. Eso sí es urgente iniciárselo, pero en 8 o 10 días en la consulta con tranquilidad yo reviso la patología y evalúo si tiene o no Helicobacter, y ahí tomo la decisión de la erradicación para el Helicobacter. Ok. Claro. Hay algo que hemos venido viendo, y no sé si tú creas, Gerardo, que es un concepto que la comunidad médica, en particular los clínicos, debemos manejarlo, o es un tema muy, muy afín de los gastroenterólogos, y es el sistema OLGA, que es cómo se reporta la infección por Helicobacter pylori en las endoscopias, y que la hemos venido observando en los reportes de las endoscopias, ¿cierto? ¿Eso es algo que cambia de alguna manera nuestro tratamiento según el reporte, o es simplemente algo con fines pronósticos? ¿Qué debemos nosotros saber al respecto? Bueno, buena pregunta. Uno de los grupos que yo les dije que hay que erradicar obligatoriamente el Helicobacter son los pacientes que tienen gastritis atrófica, no gastritis crónica, gastritis atrófica o metaplasia intestinal. De acuerdo a la región del estómago donde tenga atrofia y metaplasia, el seguimiento y la probabilidad de que eso progrese a una displasia o a un cáncer gástrico varía. Entonces, el sistema Olga y Holguín es una clasificación histológica que el patólogo nos da para los pacientes que tienen gastritis atrófica o gastritis con metaplasia, solo para ese grupo. Pero si un paciente tiene gastritis crónica y no tiene ninguna de estas otras condiciones, ahí no se aplica el Olga y Holguín. Toda gastritis atrófica y toda gastritis con metaplasia deben ser remitidas al gastroenterólogo para que le haga seguimiento. De acuerdo a otros factores de riesgo, el seguimiento puede ser cada 6 meses, cada año, cada 2 años, depende de la clasificación Olga-Holguín. Esa clasificación me va a decir a mí
la probabilidad de que ese paciente progrese de una etapa a otra etapa en lesiones precáncer. Pero en términos generales, Olga Holguín, no son para todos los Helicobacter, solo para las gastritis atróficas y metaplasia, y todo el que tenga eso debe remitirse. Esa sí es la única, digamos, cualquier médico que quiera revisar una úlcera gástrica o un antecedente familiar de cáncer gástrico, debe revisar en la endoscopia y en la patología si tiene gastritis atrófica o metaplasia. Y aquí hay otro mensaje para ustedes y para todos los oyentes, televidentes del Templo de Osler, y es que no toda gastritis crónica, mucho tener gastritis crónica no es enfermedad, aunque algunos investigadores consideran que es una inflamación. Sí, es una inflamación, pero no es igual a enfermedad. Es más, el 90 y pico % de las endoscopias tienen gastritis crónica. Diferente a tener ya síntomas de dispepsia o estas condiciones clínicas. Y debemos con los pacientes ser muy juiciosos de tranquilizarlos de que el hecho de tener gastritis crónica no implica enfermedad. Yo he tenido pacientes que me dicen a mí, doctor, yo soy bien, pero hace 8 días tuve una epigastralgia y eso fue la gastritis crónica porque hace 5 años me descubrieron gastritis crónica en la endoscopia. Digo, pero es que tener gastritis crónica no es ninguna condición de enfermedad. Gastritis atrófica es diferente. Entonces yo siempre les explico a mis pacientes la escala de qué es gastritis atrófica, metaplasia. La probabilidad de que progrese una gastritis atrófica, metaplasia es del 2% anual. Y la probabilidad de que una metaplasia progrese a displasia de bajo grado es 2% anual. Y una displasia de bajo grado que progrese a alto grado es del 6% anual. Y de una displasia de alto grado a cáncer es 8% anual. La probabilidad no es alta, pero eso tranquiliza mucho a los pacientes. A veces los diagnósticos endoscópicos e histológicos generan incertidumbre, generan temor y paranoia en los pacientes, y es una responsabilidad que los médicos eduquen a sus pacientes y les expliquen con todos los detalles en qué grupo están, para que no se entre en esa controversia de que el paciente diga, uy, tengo Helicobacter y tengo gastritis crónica, me voy a morir, empiezan a hacer su declaración de herencia y no sé qué. Entonces, hay tranquilidad. Bueno, pero esos mensajes son importantes porque a veces los médicos inclusive transmiten ese temor. Los pacientes. Cuéntanos, Raudy. Yo no soy el gastro, pero digamos que en ese concepto difiero un poquito. Creo que es una condición que no es normal y que en definitiva, bueno, si no genera un impacto negativo para la salud de la persona, en teoría se podría hacer vigilancia. Yo quería hacerle una pregunta al profe Gerardo, porque quizás hasta donde hemos hablado es lo que hacemos en la práctica clínica. Le voy a poner un contexto. Llega la paciente Juanita Orozco en enero con síntomas de dispepsia y el doctor Gerardo le hace una endoscopia, le encuentra el Helicobacter, está positivo y lo trata. A las 8 semanas, él le pide un test de ureasa y el test de ureasa está positivo. El test está positivo, bueno, nada, está positivo, no te lo erradicamos, vamos a hacerte segunda línea. Pero la paciente a los 8 semanas vuelve y consulta, los síntomas persisten y le hace una endoscopia y el Helicobacter está positivo y ya lleva 3 estudios. Ese es un caso complejo porque eso a veces pasa. Doctor, yo me he recibido varias veces y quizás ese es el reto para nosotros. ¿Qué viene? ¿Le hago otra endoscopia? ¿Le doy tercera línea? ¿No hago nada? ¿Le digo que se esté tranquila? ¿Cómo procedo? En ese caso en particular, ya sería el 4º examen que tocaría indicarle, porque además genera un estrés para el paciente. Total, mire, ese es el problema, Raudy, del Helicobacter pylori. Eso que usted acaba de decir es el escenario, problema de la piedra en el zapato para cualquier médico. El paciente que persiste con la infección probablemente ya no le está dando ningún síntoma, probablemente no le está impactando, pero tenemos aquí tanto el médico como el paciente un problema, y es que ya nos metimos en esa línea de coherencia de erradicarlo y de hacerle el seguimiento. Entonces, bueno, y ahí hay en el comentario que usted hizo antes de la gastritis crónica, y es para completar su respuesta, es que algunos investigadores consideran colonización versus otros que consideran inflamación, infección. Y por eso digo yo que algunos pacientes con Helicobacter durante toda esa vida ni siquiera saben que tienen Helicobacter pylori
y nunca les causó daño. En esos pacientes uno puede asumir que es un parásito que no está generando enfermedad. Pero eso es de discusión, o sea, hay un debate donde usted puede tener muchas cosas a decir de que la gastritis crónica por Helicobacter, si es inflamación, causa efecto y que eso es una enfermedad y una condición clínica. Otros pueden decir que no, pero también hay un grupo que tiene gastritis crónica toda la vida sin Helicobacter y tampoco tiene enfermedad. En ese paciente que usted me acaba de decir, pues existen varias líneas de tratamiento, están las líneas de tratamiento, hoy en día se considera, ya entrando en el tratamiento, que la terapia debe ser por 14 días y deberían haber terapias cuádruples, ¿sí? 4 medicamentos. En Colombia tenemos como 5 a 6 líneas de tratamiento. No hay hasta el momento un límite para uno decir pare en esta línea de tratamiento. Lo que tampoco está claro es en qué momento usted da una segunda línea, si a los 3 meses, si a los 2 meses, si espera 6 meses, si usted puede decir voy a hacerle seguimiento y lo revaloro en un año, eso tampoco está tan claro. En el caso suyo, bueno, primero esos pacientes en mi recomendación deben ser remitidos a gastroenterólogo. O sea no, un médico no debe estar dando 4 líneas de tratamiento para Helicobacter. Así es. Debemos garantizar si el paciente es adherente primero al tratamiento. Muchos de los pacientes toman 7 días de tratamiento y lo suspenden. Muchos pacientes solo toman 3 drogas o 2 porque les parece que 4 es mucha. Muchos pacientes lo toman por pedazos. Entonces la adherencia es lo primero que hay que revisar. Lo segundo, en el caso de que un paciente tenga muchas líneas de tratamiento, 3, 4 líneas y que estén bien redireccionadas, inclusive en ese contexto uno puede tomar un cultivo solo para decirle al paciente definitivamente usted es resistente a todo. Puede llegar el punto en que es una buena práctica médica muy razonable no seguirlo tratando. Si vemos que no va a haber ninguna condición que le está generando un daño en ese paciente. Inclusive el reuso de antibióticos puede ser más perjudicial que beneficiario. O sea, en ese tipo de pacientes a mí no ha tenido el caso que un paciente lleve más de 4 tratamientos, pero asumiendo ese caso hipotético, yo tengo que evaluar en una pauta en donde yo pongo un techo terapéutico. Yo digo, oiga, definitivamente usted no tiene una condición clínica que le vaya a generar daño. Le estamos generando más costos y daños, tanto psicológicos y de resistencia bacteriana, dándole más líneas de tratamiento, y puede ser una opción hacerle vigilancia, hacerle seguimiento. Y de pronto, más adelante, podemos evaluar si hay que tratarlo nuevamente o no. Entonces, en ese tipo de pacientes no es tan obligatorio y hay que, repito, individualizar. Okay. Doctor, ¿cuál es la primera línea de tratamiento para el Helicobacter pylori en este momento en Colombia? Buena pregunta. Mire, las guías, existen muchas guías. Hay guías. Voy a complementar la pregunta, Gerardo. Aquí esto es una dupleta. ¿Hay conocimiento de algún perfil de resistencia en este momento en nuestro medio? Es decir, que yo diga, listo, la literatura dice esto, pero en Colombia hemos detectado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el caso de infección de vías urinarias, hemos documentado que la resistencia a quinolonas es muy alta, ¿cierto? Y no se recomienda el tratamiento empírico. Eso pasa también con el Helicobacter, es decir, nosotros tenemos una condición especial para acoplarme a la pregunta que hizo Alberto. Bueno, muy bien, interesante. Bueno, varios mensajes. 1, 14 días de tratamiento, primero. 2, 4 tipos de medicamentos, terapia cuádruple. Dentro de la terapia cuádruple, uno debe ser IVP a dosis altas. Hay estudios que hablan de que el esomeprazol puede tener mejor efectividad, pero yo no he visto como mucha diferencia si es pantoprazol, esomeprazol, omeprazol. Lo importante es que sea 40 miligramos 2 veces al día por 14 días. Y el segundo tratamiento base que deberían tener los terapias cuádruples en todos es el bismuto. Las sales de bismuto, 2 tabletas con el desayuno y el almuerzo. Ahora, los otros 2 medicamentos son antibióticos. Ahí viene el punto. Entonces, ¿qué antibióticos tenemos? ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen, use el antibiótico que tenga menos resistencia en su hospital, en su ciudad o en su región. Correcto. En Colombia no tenemos esas documentaciones de tasas de resistencia.
Existen unos estudios en ciertos hospitales en Bogotá, por allá en Medellín, que hablan de una resistencia muy específica para ese hospital, pero que en mi concepto no se puede extrapolar a toda la ciudad o a todo el departamento. Entonces hay unos estudios, por ejemplo, en la Universidad Javeriana y otros en la Universidad Nacional, pero decir que todo Bogotá, en todos los sectores, tiene ese mismo perfil de resistencia, no es tan cierto. Lo que dicen las guías es, si un antibiótico tiene un perfil de resistencia mayor al 15%, no lo use. Esto habla de la claritromicina, de la levofloxacina. Entonces, en términos generales, no tenemos en este momento por perfil de resistencia la selección de terapia antibiótica. ¿Cuáles son las terapias que más se usan en Colombia? Habiendo ya dejado muy claro que el IVP es un medicamento y las sales de bismuto. Las terapias que más se usan en Colombia son amoxicilina. Bueno, les voy a dar un dato antes de eso. Los antibióticos que no tienen resistencia a la Helicobacter son la amoxicilina, la tetraciclina, la rifabutina y la furosemidona, ¿sí? Aunque estas dos últimas no se usan mucho. Pero la amoxicilina y la tetraciclina no hacen casi resistencia. Las tasas de resistencia son del 2 al 3%. Las que hacen resistencia son la levofloxacina, que es la quinolona, la claritromicina y el metronidazol, ¿ya? Entonces, lo lógico es que yo en mi hospital haga un estudio de resistencia con mi laboratorio, o que yo le haga seguimiento a mis pacientes según mi terapia, que yo seleccione y evalúe qué porcentaje de mis pacientes se erradican y cuáles no. Pero usted puede usar IVP, dosis altas, sales de bismuto, amoxicilina. La amoxicilina debe ser 1 gramo cada 12, inclusive hay estudios que hablan de cada 8 horas, es decir, 3 gramos al día. Y el antibiótico, usted puede usar, levofloxacina, 500 miligramos día por 14 días, esa es una opción. La segunda es claritromicina, 500 cada 12 por 14 días. La tercera, metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. No podemos decirle a los pacientes use solo claritro, use solo levofloxacina o use solo metronidazol. Eso depende del paciente. Si el paciente ya estuvo expuesto a antibiótico de quinolona, no le voy a dar levofloxacina. Si el paciente es un adulto mayor de 80 años, aunque uno en el 80 años hay que debatir si se trata o no el Helicobacter, pero asumiendo que sí tengo que tratarlo porque tiene una úlcera, pues las quinolonas tienen más eventos adversos. La claritromicina tiene pueden estar tirando un plato desde la cocina ahí. Tu señora te puede estar tirando un plato. Esos son criterios, porque si el paciente es joven, yo puedo usar levofloxacina. Si el paciente tiene mucha dispepsia y le voy a dar claritro, la claritro da mucha dispepsia. O sea que la decisión de tomar el antibiótico no es tanto por la guía de manejo, porque vuelvo y repito, yo no puedo extrapolar una guía nacional a la ciudad de Cartagena o a la ciudad de Valledupar, o no lo puedo extrapolar al hospital de 4º nivel en Bogotá versus el puesto de salud de un barrio lejano descentralizado en Bogotá. Se requiere mucho estudio e investigación para tomar decisiones basadas en perfiles de resistencia. ¿Qué mensaje yo le doy a los médicos? Seleccionen su terapia de primera y segunda línea. Usted mismo crea esa terapia. Garantice que el paciente se la tome por 14 días y haya una buena adherencia. Haga estudios de control de erradicación, de confirmación de erradicación, y evalúe en sus pacientes la efectividad de su terapia. Usted puede decir, mire, yo uso de primera línea la levofloxacina, terapia cuádruple, y el 95% de mis pacientes que les doy tratamiento, a los 3 meses le hago prueba de erradicación y se erradica. Entonces quiere decir que es válido que la siga usando. Si usted ve que no es así y es menos del 80%, debería cambiar esa terapia empírica y use como primera línea la claritro, por ejemplo, o use como primera línea el metronidazol. Pero vuelvo y repito, hay muchas variables que hacen que usted seleccione el antibiótico, de acuerdo a adherencia, de acuerdo a otros usos de antibióticos, a costos. Si yo veo que la levofloxacina es muy costosa y el paciente no la va a comprar, hombre, no le formule al paciente subsidiado levofloxacina porque no la va a tomar, entonces formule probablemente clarito. Todavía no hay en Colombia y en regiones suficiente evidencia para seleccionar terapias por resistencia bacteriana específica para Helicobacter.
esa es una invitación que hay que hacer para investigar, para cultivar y para que los hospitales hagan ese tipo de estudios. Yo no puedo traer la guía de Inglaterra o la Matrix o la guía de Kioto de Japón para extrapolarla en Colombia. Mire este dato, el metronidazol solo tiene una tasa de resistencia del 70% para el Helicobacter, pero esa tasa de resistencia baja si doy terapias cuádruples a menos del 20%. Pero en Japón la tasa de resistencia de metronidazol es del 5%. Entonces yo no puedo decir que las poblaciones son iguales para los antibióticos. Okay. Entonces, usemos las guías de una manera un poco más críticas. Y ahí viene otro mensaje. Las guías, hay muchas guías mundiales que son tajantes en decir todo Helicobacter encontrado, todo Helicobacter erradicado. Pero existe la guía de la Organización Mundial de la Salud que dice, ojo, evalúe, individualice, no es cierto que todos debemos tratarlos, y no es cierto que todos debemos erradicarlos. Probablemente hay una deficiencia en estudios de economía, por ejemplo, no sabemos la costo-efectividad, las consecuencias al sistema de salud, la resistencia bacteriana, el impacto de eventos adversos. Ojo, mire, yo tengo una lista acá que había hecho para esta charla de cuáles son las implicaciones de tratar el Helicobacter. Entonces, uno, seleccionar los pacientes, ¿sí? A veces no seleccionamos bien los pacientes. Dos, el riesgo psicológico que trae decirle a un paciente tiene Helicobacter y es obligatorio tratarlo, si no le va a dar cáncer. Eso le altera su calidad de vida terrible. Tres, la adherencia al tratamiento. Cuatro, que muchos pacientes a veces descuidan sus otras enfermedades por tratar el Helicobacter. Entonces el paciente prefiere tomarse o erradicar el Helicobacter y no tratar su diabetes, y no es adherente a su insulina por estar erradicando su Helicobacter. 5, la adherencia al seguimiento de la confirmación de la prueba, las tasas de resistencia, que vuelvo y repito, no estamos lejos de tener tasas de resistencia locales en nuestra ciudad, en nuestros países. Y lo otro es las reinfecciones, si es que hay reinfección o si es que no hubo erradicación. Y el problema más grande es el que pautó Raudy, y es el paciente que reconsulta porque se trata con un médico, viene a otro médico, lo vuelve a tratar otro, lo trata un tercero y sigue el Helicobacter, y ya se volvió un problema psicológico hasta para la esposa del médico, porque el médico llega a la casa asustado de que no ha podido erradicarle el Helicobacter a su paciente. Total. Yo quiero hacer algo distinto para involucrar a los profes también. Profe Alberto, pero muy concreto, ¿cuál es tu primera línea para el tratamiento? ¿Qué usas? Para el tratamiento del Helicobacter, pues hombre, lo que he venido usando todo el tiempo es la combinación de amoxicilina, claritromicina con el omeprazol en una triada de 14 días. Ese ha sido, digamos, el tratamiento de primera línea. Dos antibióticos y un IVP. Dos antibióticos y un IVP, y ahora pues hablando con el doctor Geraldo, el bismuto, pues por supuesto, está dentro de la Métale bismuto, está buena su terapia, métale bismuto 14 días, terapia cuádruple con bismuto, el bismuto le aumenta 25, le aumenta 15 a 20% la probabilidad de éxito del bismuto. Entonces, está bien. Okay. Lo que le invito es a que haga un seguimiento a sus pacientes y haga una cohorte de sus pacientes. Ya todos hágale prueba de erradicación y evalúe qué tan efectivo es en su práctica clínica. Usted solo. Claro. Pero me parece bien. Pero eso es lo que he venido trabajando todo el tiempo. Está bien. Porque, claro. El IVP debe ser dosis altas, 40 cada 12. Eso tiene también una explicación ya documentada fisiopatológica del pH, etcétera. Y también evalúe que si el paciente ya tuvo antibióticos recientes, pues evalúe que no sean del grupo de la claritromicina, de los macrólidos. Evalúe si tiene o no síntomas de dispepsia, pero está bien, de acuerdo. Siga, doctor Raudy, qué pena. No se preocupe, profe, si usted es el experto. Profe Isa, ¿usted qué usa? Yo usaba una terapia triple que es la misma, Alberto, amoxicilina, claritromicina, omeprazol. No usaba bismuto. Yo uso bismuto ahora, pero por mucho tiempo utilicé amoxa, claritro y metronidazol con inhibidor de bomba. Profe, ¿usted cuál usa de primera línea? Yo uso, la que más uso es amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, IVP 40 cada 12, sales de bismuto 2 tabletas con el desayuno, 2 tabletas con el almuerzo y levofloxacina 1 al día.
Pero en esos primera línea, yo la uso aquí en mi zona, en mi región. La levofloxacina tiene una ventaja y es que es una sola dosis y aumenta un poco la adherencia. Pero vuelvo y repito, individualizo el paciente. Si el paciente ha tomado antibióticos, es un adulto mayor, está hospitalizado, uso claritromicina. Y el paciente que ya ha tenido segunda, o sea, fracasó a la primera, es válido usar el metronidazol. Ahí viene otro dato con el metronidazol. No usen metronidazol en terapias triples, no sirve. Pero en terapias cuádruples el metronidazol es una opción. Y las últimas líneas de tratamiento, esto ya es como cuestión académica. ¿Cómo sería, doctor Gerardo? ¿El metronidazol? Doctor Gerardo, en una terapia cuádruple, ¿cómo sería el metronidazol? ¿Con qué se combinaría? No, 500 cada 6 horas, amoxicilina. Sí. Bueno, y lo segundo es que cuando usan la segunda línea, la moxa debería ser 1 gramo cada 8, inclusive. Deberían aumentarle, ya no 2 veces, 1 gramo, sino cada 8, o sea, 3 gramos. Y sales de bismuto y el IBP. Ok. O sea, el metronidazol también es válido. Y lo otro, solo para tener ahí en el tintero, existen terapias hoy en día con rifabutina, que ese es un anti-TBC, y la furosolidona, que también la hay, que son 100 miligramos cada 8 horas. Pero esas son terapias de tercera y cuarta línea, y vuelvo y repito, deberían ser dadas por gastroenterólogos. Yo que no sé qué tan particular podría ser este comentario, profe Gerardo. ¿Qué tan conveniente es utilizar quinolonas antipseudomónicas y casi que antituberculosas de primera línea en un paciente con un Helicobacter pylori en Colombia? Depende del paciente y de la región en que usted esté. Si es un paciente que tiene múltiples comorbilidades, ha tenido infecciones, no es una buena opción. Porque si el paciente ha estado hospitalizado por infecciones urinarias, por neumonía, hombre, probablemente esa no es la primera opción y usaría yo primero claritromicina. En un paciente joven que no ha estado expuesto, me ha ido muy bien, y en los pacientes que les he hecho su prueba de confirmación he tenido una tasa de éxito de más del 85%, que es la terapia empírica. Entonces aquí, digamos, el tema no es tanto que usa usted, sino el tema es que usted le haga seguimiento a lo que usted está usando y corrobore que lo que usted está usando está bien. Si en su hospital existe un estudio de que ya hable de resistencia y la resistencia es más del 15%, tanto a la quinolona o a la claritro, pues no debería usarla. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Hay estudios, si en mi población los pacientes tienen infección urinaria y están expuestos a quinolonas, pues no les voy a dar levofloxacina de entrada. Pero vuelvo a repetir, ahí está el debate. Entonces el debate se da porque tampoco es que eso sea tan tajante. Es un arte. Los expertos en Colombia que más han investigado esto dan de tercera línea la levofloxacina o de segunda. Pero en la práctica clínica, cuando yo veo pacientes médicos que tratan con levofloxacina de primera, han tenido buenas tasas de éxito. Y al final también dicen los expertos que en las terapias empíricas, si usted tiene terapia empírica y confirma que su tasa de éxito es más del 80-85%, es una buena opción terapéutica. Okay. Yo iba a preguntarte, a propósito que has dicho que en la terapia cuádruple usabas o recomendabas el uso de metronidazol en dosis alta, ¿no? Dice 500 cada 6. En tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que el paciente abandone el tratamiento teniendo en cuenta los efectos adversos precisamente gastrointestinales del metronidazol? Porque eso es una dosis que mezcla. Y lo mismo, la claritro sola tiene mucha epigastralgia, por ejemplo, y esa es una causa que un paciente después del 7º día ya, hombre, quiere botar eso. Sí. Pues mire, Isaac, en la práctica, no en mi práctica, en la práctica clínica el problema de salud es que no sabemos qué tanto los pacientes cumplen su terapia de tratamiento para el Helicobacter pylori. Uno asume que si no hay buena relación médico-paciente y el médico solo le formula y no le explica, hay alta probabilidad de que no haya adherencia y que el paciente tomó la mitad de la dosis o dejó el tratamiento a media dosis. En mi práctica, yo le explico muy claramente al paciente eso. Se lo explico con el papel y el dibujo y le digo, mira, a usted le voy a dar tratamiento, cuáles son las consecuencias de no cumplir el tratamiento.
lo comprometo a que debe tratarse por 14 días y debe tomar todo este tipo de medicamentos, y que si tiene alguna duda, pues debe acudir a mí para preguntarme si tiene algún evento, algún efecto adverso, etcétera. Pero es de educación, o sea, yo creo que la educación, que el médico le explique en detalle y le dedique minutos en su consulta para darle el tratamiento y que mejore su adherencia, esa educación mejora la adherencia en el paciente. Si el médico no le explica, probablemente lo que usted dice, Isaac, no hay una alta tasa de deserción en el tratamiento, y ese es una de las piedras en el zapato del tema del Helicobacter pylori, la adherencia al tratamiento, aparte de los costos, ¿no?, que esto genera, porque muchas de las terapias el paciente termina comprándolas y pagándolas. Entonces, pero sí, yo no lo uso de primera opción ni de segunda, el metronidazol lo uso inclusive de tercera línea, pero hay que saberlo usar. O sea, yo no voy a no le recomiendo que use metronidazol terapia triple, porque sí hay resistencia en eso. Úsela con cuádruple y cada 6. Ok, bueno. Bueno, un tema para hablar. Yo quiero preguntar una cosita muy puntual. ¿Cómo encontramos en Colombia las sales de bismuto con nombre comercial? ¿Cómo podemos...? Bisbuster. Se llama Bisbuster. Sí. Ese es un medicamento que inicialmente se da para diarrea, para diarreas agudas del viajero, que inclusive a algunos pacientes toca explicarles eso. Mire, el sales de bismuto es un bactericida y un bacteriostático. Es un potencializador que ayuda a mejorar la efectividad de los antibióticos. Por lo tanto, está confirmado que ayuda a erradicar el Helicobacter. Pero tengo que explicarle al paciente, comercialmente ese medicamento es para diarrea aguda. Sí. Y a veces he tenido casos en que el paciente me dice, mire, lo fui a comprar en la farmacia y el señor de la farmacia me dijo que eso no era para eso, que eso era para diarrea. El nombre comercial es Bisbacter. Sabe que yo desconozco si hay otras sales de bismuto comerciales. Yo utilizo este porque además tiene buen sabor. Y hay una vaina que esto me lo aprendí yo en la práctica clínica. Al paciente hay que decirle que el popó se le va a poner negro. Me quitó la palabra. Y la lengua a veces se pone negra. Pero no hay que confundirlo con melenas ni con nada de eso. Y lo otro, eso es de Abbott, ¿no? Pero sí, ya hoy en día, inclusive esa industria farmacéutica promocionaba sales de bismuto para diarrea. Ya ahorita saben que es importante para el Helicobacter. Está en nuestras guías colombianas, está en las guías mundiales. Ahí hay un mensaje que pena, y no quiero dejarlo pasar, y es: las guías de manejo mundiales y colombianas y latinoamericanas, a pesar de que tienen recomendaciones muy puntuales, las recomendaciones son condicionales, es decir, debemos individualizarlas en nuestra práctica médica. Entonces, no es tan rígido estar tan exacto a la guía, pero sí hay que conocerlas y con criterio de causa hay que saberlas discutir, en qué momento yo me adhiero a la guía, en qué momento la guía, de pronto yo, en mi zona regional y local, me desvío un poco, porque no hay 100% evidencia en algunos temas para el Helicobacter en tratamientos, digamos, que sean obligatorios para todos los médicos o que se puedan homogeneizar en toda la práctica clínica. Bueno, Gerardo, muchas gracias por tu compañía, por habernos aceptado la invitación para hablar de este tema fascinante. No queremos quitarte tanto tiempo porque sabemos que tienes tus obligaciones y estás cansado. Y siempre bienvenido al Templo de Osler. Muchas gracias. Muchas gracias. Un último comentario. Este tema es muy candente. Sí. Para esta reunión, como se hace, me parece súper genial porque es una charla. Yo aquí me tomé mi café y estamos entre amigos y qué bueno discutirlo. Pero al final el mensaje es, todo lo que hablé yo acá, primero hice o tengo, digamos, el sustento científico como para justificar los acercamientos que quiero dar. Todo lo que yo hablé acá no es la verdad absoluta y todo puede ser debatido y estoy abierto al debate y no quiero generar polémica. No estoy en ninguno de los bandos de los grupos médicos en que todo Helicobacter se debe tratar y de la primera línea es esta y la segunda esta, pero tampoco estoy en el otro bando de que no debemos tratar a cada uno, sino que cada caso debe individualizarse, hay que saber interpretar la evidencia, las guías, y es un tema que cada año progresa, cambia, vira, y de pronto en un año tengamos un segundo templo de Osler con Helicobacter y cambiemos muchas de las cosas que estamos aquí discutiendo,
Entonces, bueno, ese es mi mensaje académico y profesional. O sea, es muy respetuoso todo lo que hemos aquí discutido y bueno, podrá haber debate y estamos abiertos al debate. Les agradezco muchísimo la invitación, los felicito por esta iniciativa. Desde las sociedades científicas a las que yo pertenezco, veo con muy buena, digamos, buena vibra que se hagan este tipo de eventos académicos, porque se hacen de una manera muy profesional. Hay mucha información en las redes sociales, hay información en internet de cierto tipo de médicos que generan desviación en ciertos tipos de temas, y ustedes lo están haciendo de una manera muy profesional, muy académica, muy dinámica. Los felicito. Y bueno, muchas gracias y seguiré viendo sus programas en el canal de YouTube. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Creo que va a quedar una segunda parte de este tema de gastritis o de enfermedad acidopéctica, porque creo que es un motivo de consulta importantísimo para ustedes. Voy a contar una anécdota y lo digo muy respetuosamente con los gastroenterólogos, con las dos líneas que existen. Y es que los gastros no tan clínicos, nosotros teníamos muchos problemas con ellos, eran cuando nos enfrentábamos a las enfermedades hepáticas, ¿sabes? Colangitis esclerosante, y ese tema ahí los no clínicos, es decir, los que no hacían medicina interna primero y luego gastroenterología, tenían problemas. Pero en este tema creo que del Helicobacter pylori el consenso es muy similar para todos, porque es una enfermedad con una prevalencia extremadamente alta. Y bueno, profe Gerardo, profe Isaac, Albertini, hoy mejoraste la luz. Sí, hombre, sí. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos qué bueno haber tenido el programa, y gracias al doctor Gerardo por darnos todo este tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amables. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Enhorabuena.